levántenlas. Ya están levantadas. Yo en eso estoy de acuerdo con él, perdón que me meta en el debate, ¿no? Pero me parece que la medida, también estoy de acuerdo con ustedes en poder protestar, diríamos, con la reforma educativa. De todas maneras, no me parece la forma hacer una toma de colegio, ni tampoco cortar una calle, porque creo, así como me pasa con ustedes, me pasa con todas las protestas del país, atención, ¿no? Pero no me parece la forma de tomar un colegio, ni tampoco pero no debatamos, eso está debatido ya el tema de la Sí, obviamente. Yo quisiera debatir el tema de contenidos. Hay una duda que yo tengo. ¿Esta reforma es solo para la capital o para todo el país? Acá creo que es el tema importante. Sí. Hay de una mirada amplia de lo que está ocurriendo con la educación de la ciudad. Tiene una historia. Yo quiero aclarar por eso, Espera. Es nacional. Esta reforma es nacional. Es nacional. ¿Por qué solo hablan de capital ustedes? Pero por lo siguiente, a eso iba. En el año 92 se aprueba en Argentina la Ley Federal de Educación, bajo gobierno de Menem. Se aplicó en todo el país, con la excepción de 2 distritos, la ciudad de Buenos Aires y Neuquén. Esto lo tiene que saber la audiencia porque es muy importante. Para la ciudad de Buenos Aires fue muy importante que nos aplique la Ley Federal de Educación. Por ejemplo, hoy tenemos la escuela secundaria en la ciudad de Buenos Aires. No así ocurrió en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, donde se estableció un polimodal, que creo que el veredicto es claro, fue un fracaso. Hizo retroceder la calidad educativa de una manera muy clara. En la ciudad hizo valer su autonomía, porque Argentina tiene una organización federal del país. Y la autonomía de la ciudad de Buenos Aires fue invocada para que esta ley federal no se aplique. Bajo el gobierno de Néstor Kirchner, se aprueba una nueva ley, que es la Ley Nacional de Educación. La palabra, para que se entienda, es tramposa. Una es la ley federal, otra nacional. Se creía que íbamos a volver a lo que existía antes de la dictadura militar y antes de Menem, que la educación era nacional. Porque la dictadura pasó los colegios primarios a las provincias y luego el gobierno de Menem pasó los colegios secundarios a las provincias. ¿Con qué resultado? Las provincias no tienen presupuesto para solventar la educación y las han llevado a una situación muy difícil. Pero no es una ley nacional, es falsa. Hoy la educación sigue siendo provincial. La educación del Chaco la banca el Chaco. La de Formosa es Formosa. Pero eso la ley no era así en la década del 70, no era así antes de la dictadura militar. El gobierno, pero quiero que quede claro, el gobierno de Néstor Kirchner dejó en pie lo que empezó la dictadura militar. Ahora bien... Bueno, pero perdón, ¿no era un reclamo de las provincias que cada provincia fuese las provincias se les tiró por la cabeza la salud, la educación, sin el presupuesto correspondiente. Pero a vos como provincia, ¿no te gusta manejar la educación? No, porque indudablemente la educación es un problema de orden nacional. No, puede ser un problema de orden nacional, eventualmente el plan de estudios. Pero a mí como gobierno provincial me gusta tener mi propia policía, tener mi propio sistema educativo, manejar el sistema de salud. Pero vemos los resultados. Los resultados fueron que la educación pública, y hoy lo vemos, por ejemplo, ahí se forma una paritaria docente a nivel nacional, y resulta que un docente, por ejemplo, de Formosa cobra distinto a un docente de Misiones. Bueno, porque la realidad económica en Formosa es una, la realidad económica en Santa Cruz es otra. De Misiones, no dije, justamente dije Misiones, sino Santa Cruz para evitar lo que es muy evidente, que son distintos costos de vida. Ese mismo. ¿Pero por qué? Porque depende del presupuesto provincial. Pero quiero ir al punto siguiente. El gobierno de Néstor Kirchner dijo, vamos a volver a la educación nacional. Y fue falso. Sigue siendo provincial. Para la ciudad de Buenos Aires, que no aplicó la Ley Federal de Educación en el año 92, ahora con esta ley nacional lo que se pretende es nivelar para abajo. Hacernos una especie de polimodal en la ciudad de Buenos Aires. Por eso, como bien explicaba Nico, muy bien explicaba Nico, esta reforma es descalificadora de la educación. Elimina el 90% de las orientaciones. Porque estamos... ¿Qué es una orientación? Por ejemplo, lo que él decía muy bien... Él decía, por ejemplo, los colegios artísticos. Pero dame un ejemplo concreto de orientación. En los colegios artísticos uno tenía música, danza, teatro, 8 en total, ahora queda una sola. Uno sale con un bachiller artístico, ya no de danza, ya no de teatro, ya no de música. Un docente antes... ¿Por qué se hace eso? Porque yo entiendo lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? Que es una tendencia mundial, eso hay que admitirlo. Es que la educación se descalifica, porque también se descalifica finalmente el trabajo de la juventud. Entonces se busca una juventud con títulos baratos para ir a trabajar por poco dinero. Y se prueba que en la ciudad de Buenos Aires, y esto es un dato concluyente para mi gusto, tenemos que los últimos, del año 2002 al año 2011, si uno ve las cifras, creció la educación privada en el ámbito primario, en el ámbito secundario y en el ámbito que poco se dice, terciario. La educación terciaria es donde se forman los docentes de la ciudad, mayormente son privados. Por ejemplo, hoy hay solamente 2 institutos del Estado de la ciudad que forman docentes de historia. 2. 8 son privados, 2 son públicos. La educación mayormente en la ciudad de Buenos Aires está privatizada. Yo estudio historia en la UNTREF.
Hay pocas universidades, curiosamente... Eso ya es provincia de Buenos Aires. Sí, pero Universidad Nacional. Sí. Lo hago en forma virtual. Y cuando yo busqué, me encontré con que pocos lugares, esto ya a nivel universitario estoy hablando, No, es que hay determinadas carreras que lo que te contestan es que como no tienen salida laboral, no importan. Yo te hablo como universitario, no claro. te hablo del secundario. Ojo, la Universidad de Buenos Aires... Y te quiero decir con esto, que hay como una tendencia en el sistema educativo, sea privado o público, a, si querés, llevarlo de la mano del marketing... Pero... del marketing reitinero, estoy inventando una palabra. Es decir, si mucha gente estudia esta carrera, hacemos que esta carrera siga. Si poca gente estudia esta carrera, porque además te dicen que no tienen salida laboral, listo, la cerramos y otra cosa mariposa. Te pongo un ejemplo concreto. Hacer en Buenos Aires licenciatura en Historia como carrera virtual es rarísimo. Es muy difícil, más en todo el país. Pero yo te doy un ejemplo... que en parte te digo esto porque probablemente va más allá de la decisión de un funcionario determinado, sino que tengo la convicción de que es como que la educación en determinado lugar, tanto público como privado, dice, bueno, esto funciona, dale, como un productor de televisión, esto funciona, dale, esto no funciona, chau. Bueno, la privada tengo esa sensación. Porque la lógica es un beneficio, es decir, captar una parte del pero mercado. también el Estado. Pero la pública... También el Estado. La UBA, por ejemplo, yo no puedo seguir en la UBA en forma virtual historia. Pero, digo, para una universidad pública más importante del mundo como la UBA. Pero volver al tema que estábamos justo hablando. Hay una carrera que en principio es marketinera para terciarios. ¿Cuál? Como, por ejemplo, donde se estudia para ser docente de computación. Sí, coincido con vos. Todo lo que tiene que ver con informática es marketinero. La informática, hoy, de los institutos terciarios, la mayoría de la ciudad de Buenos Aires son privados también. Es decir, que tenemos una educación, y acá hay algo que la audiencia lo va a ver muy bien. Si uno puede recibir gratuitamente un servicio de calidad, no va a pagar. Solo paga cuando el servicio que recibe el Estado no satisface la demanda que uno tiene. Y eso es lo que está ocurriendo. Hay conscientemente una política deliberada de perjudicar a la educación pública para beneficiar a la educación privada. A ver, que hable, porque no hablo todavía. Yo definitivamente creo que el señor vive o en otra ciudad o muy alejado de lo que es la realidad de lo que viven los porteños. No comprendo mucho la actitud de Nicolás con el hecho de ir a tomar colegio y demás, pero el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del 2003 a esta parte ha ido implementando medidas en lo que es en el área de educación que son sumamente de avanzada y elevando la calidad de educación. La calidad siempre fue hacia adelante, ha ido evolucionando. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires hay inglés de primer grado, la inversión que se hizo son de 2.000 y pico millones de pesos, mejorando las construcciones edilicias, ampliando lo que era el rango de docentes, y generando la posibilidad de que cada una de las escuelas tenga un centro de estudiantes. Eso lo hizo esta gestión. Que vengan a comparar la educación de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a lo que es el resto del país es sumamente superior a lo que se brinda en Buenos Aires defendiendo la escuela pública. Porque todas estas medidas de inglés de primer grado, una computadora por alumno, 33 nuevos edificios, 2.000 millones de pesos de inversión, la discusión de este plan de estudio que va adecuando a la necesidad actual que tienen hoy los jóvenes y los estudiantes. Recién Demián dijo que el 50% no termina el secundario y vamos y caemos a los nini que dice el senador Filmus. Dentro de esos 50% que quedan excluidos de este sistema es lo que se está trabajando desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en incluirlos, y para incluirlos hay que hacer modificaciones. Estamos en el 2013, entonces necesitamos que antes de tener aulas con 4 alumnos podemos reorientar, reorganizar el sistema y tener aulas con 50 alumnos. Lo que se está haciendo es readaptar la educación a los tiempos que corren, ni más ni menos. Por otro lado, déjame agregar, además de los datos que tiró, que están a la vista, cómo ha mejorado la educación en cuanto a calidad y en cuanto a infraestructura en la Ciudad de Buenos Aires. Digamos, cuando la gestión del PRO arrancó en la Ciudad de Buenos Aires, las escuelas no tenían gas. Hoy todas las escuelas no solamente tienen gas, sino que construimos 33 nuevas escuelas, invertimos para que 200 escuelas mejoraran y seguimos avanzando. Siempre pensamos para adelante y siempre hacemos. Se triplicó el salario docente, 300% más cobran los docentes. Después lo que yo no entiendo es que acá lo que se discute, el fondo del asunto es una ley nacional. Es una ley nacional. Que el gobierno de la ciudad tiene que adherir, porque si no, el plan de estudio, el título, pierde validez nacional. Y los chicos
están haciendo el reclamo en el lugar equivocado. Ustedes están haciendo el lugar... Yo sobre este punto, para cerrar, porque es muy importante este punto, Nicolás. El plan de estudios que se va a aplicar en la capital no depende de un plan de estudios federal que es el mismo de Formosa, Santa Cruz o Misiones. ¿Estoy equivocado? Pero contésteme esto. De la resolución 84. O sea, el contenido de lo que el Ministerio de Educación de la ciudad quiere aplicar en la ciudad, por supuesto, ¿es una ley nacional? Es muy importante por lo siguiente. Pero pará, ¿es una ley o es un acuerdo nacional federal? Sí. Una ley nacional de educación que establece, ojo con esto, pisos. Que el gobierno, después está la aplicación concreta que hace cada gobierno. O sea, que hay un juego. Por supuesto, cada gobierno tiene el margen de su aplicación. Y como el de la ciudad, ¿quién lo aplica igual? La ciudad, lo que ocurre es lo siguiente, yo antes lo decía, venimos de lugares distintos. Porque la ciudad de Buenos Aires no aplicó la Ley Federal de Educación. Sí. Como acá se dice, según el criterio de acá las personas del PRO, teníamos que haber aplicado, como es una ley nacional, la Ley Federal del año 92, y no tendríamos hoy en la ciudad de Buenos Aires la educación secundaria. Hubiese sido una catástrofe. Menos mal, entiendo yo, está bien, que la ciudad de Buenos Aires... Eso entendí, está bien ahora, ¿qué pasa? Partimos de lugares distintos. Está bien, la ciudad pero de Buenos Aires, pese a eso, hay una norma nacional. Pero la ciudad puede no aplicarla como no aplicó en el año 92. No, pero la ciudad de Buenos Aires no era... ¿Y cómo fue en el año? A ver por qué. A ver por qué. ¿Qué pasa con los títulos del egresado de la ciudad de Buenos Aires? Los títulos que se recibieron los estudiantes del año 92 hasta la fecha no son reconocidos por... A partir de la reforma. No. En el año 92, te insisto, hubo una reforma y se reformó en todo el país, con la excepción de la ciudad de Buenos Aires y de Neuquén. En ningún lugar del país, a ningún gobierno se le ocurrió desconocer los títulos que homologó la ciudad de Buenos Aires de esa fecha hasta ahora. Entonces es una excusa que se están coaligando los dos gobiernos. No, el macrismo y el kirchnerismo en común. Juntos. Totalmente. Sileoni y Burrich, y lo quiero decir con todas palabras, el macrismo y el kirchnerismo juntos llevan adelante una política contra la educación. Nunca lo plantearon así. Esperá, déjenlo terminar. Nunca lo plantearon así porque vos podés compartir o no, lo que dice Gabriel, pero lo que dice Gabriel tiene lógica. Ahora sí tiene lógica. Yo puedo no coincidir con él, pero criticar al ministro nacional y al ministro de la ciudad por una reforma que aplique la ciudad, que viene con un parámetro nacional, me parece honesto intelectualmente. Yo puedo no coincidir con él, capaz que no coincido, pero es una construcción intelectualmente honesta. Pero que choca contra la realidad, contra los números que estamos expresando, en la inversión que se hizo, en el adelantamiento y en la calidad de educación que se brinda en la ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos con eso, pero a ver. Una cosa. Acá hay una falsa dicotomía. A ver cuál es. Es decir, se plantea por parte de los militantes del PRO que el reclamo no es al PRO, sino que debe ser al Consejo Federal. Sí. Y yo cuando he debatido también con compañeros que son, kirchneristas, me han dicho que la responsabilidad es del PRO únicamente. Esto es falso. ¿Y qué quiere que diga? Es decir, obvio. No, pero esto es falso. Porque acá la posibilidad de frenar esta reforma está en ambas manos. Porque como bien decía Gabriel, la ciudad es autónoma. Y esto ya se ha hecho. Es decir, se ha querido implementar una reforma en los 90... Y sin embargo, no se ha implementado. Y sin embargo, a pesar de que no se ha implementado, la validez de los títulos sigue, es vigente. Hay otras provincias el PRO podría hacer lo mismo. Neuquén. El PRO podría hacer lo mismo. Solo Neuquén, a ver, de 20 y pico provincias en Argentina, 24. Y acá... ¿Y hay 22 que adhirieron? Sí, pero así fue en el año 92. Ahora, ¿y no será que tendrán razón las 22? Pero vos fíjate cómo... La respuesta es la siguiente para mí. Fíjate cuál es el resultado educativo que ha tenido Argentina durante todas estas décadas, a ver quién tuvo razón y quién no tuvo razón. Malo. Entonces no estuvo equivocada. Y la ciudad de Buenos Aires, y esto quiero decirlo con toda claridad, si no aplicó la ley, no fue porque los gobiernos que vinieron no lo quisieron hacer, fue porque los pibes secundarios de todas estas generaciones se lo impidieron. Así fue. Y una cosa, y en el año una cosa, si los pibes secundarios son los que toman colegio, faltando respeto a la ley. No se puede llegar al bien por el mal. 15 escuelas sobre 1.200. Una cuestión, yo te hago un planteo. Los docentes de la ciudad de Buenos Aires, los docentes ganan, acá se jactan, ganan 3.200 pesos por mes un docente de la ciudad de Buenos Aires. 3.200 pesos. Es lo que Macri se gasta en un champán. Entonces, para que se entienda bien, los docentes... ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? La jornada de un docente. ¿De cuánto? Pero vos hablas como Cristina Kirchner. ¿Qué los docentes no trabajan. No, al contrario. Vuelvo a insistir. Cristina Kirchner y Macri dicen que los docentes no trabajan. Yo, por suerte, conozco muchos docentes. Y considero que los docentes... ¿Qué docente gana 3.200 pesos? El que trabaja 4 horas en un colegio. Pero 4 horas. ¿Estás seguro de lo que decís? Por supuesto. ¿Conocés algún docente? ¿Cómo que no? ¿Cuánto gana un docente por 4 horas? ¿Cuál es el salario firmado en la paritaria docente? Eso es lo que te estoy preguntando. ¿Cuánto gana? ¿Por cuántas horas?
4 horas de trabajo en la jornada de trabajo de un docente. O sea, si vos querés que trabajen 8 horas, después tienen que corregir, planificar las clases. Y vos querés educación de calidad con docentes que tienen que correr por toda la ciudad de Buenos Aires, trabajan más de 4 eso no horas. existe. Pero un si docente, en ese sentido que trabaja 7 horas por día porque planifica las clases y gana 3.200 pesos, que no es hoy ni el 40% de la canasta familiar, salvo que vos aceptes los números del INDEC. Ahí hay un tema. El INDEC de Macri tenemos. Ahí hay un tema que tiene que ver con lo que es Argentina. ¿Podría ser una votación? Espera, ahí hay un tema y ahora me voy a tirar en contra a todos los muchachos de subterráneos. ¿De? De subterráneos. ¿Cuánto gana un trabajador de subterráneo que recién comienza? Según lo que dijeron la otra vez. La última vez logré porque te mienten, 8.000, 9.000, ¿no? Sí. 9.000 pesos aproximadamente. Ustedes se dan cuenta que un trabajador de subterráneo gana de 2 a 3 veces más que un docente. Pero lo que escribe el señor de los docentes... Acá me agrega la producción bien un barrendero. Digo, una acotación, perdón. Quiero decir, ¿se dan cuenta? Déjenme terminar esto porque lo van a sacar de contexto a mí. No estoy diciendo que está mal. Por mí que el trabajador resulte gane $30.000. Ojalá. El docente tiene que ganar más. Lo que digo, que en mi escala moral, el que está primero de todas las profesiones es el docente, comenzando por encima mío. Pero es un papelón que le pagan 3.200 una acotación, perdón, después si querés la salud. Pero la verdad de la milanesa, no solo en la ciudad, sino en Argentina, el que menos gana, pero esto es en Argentina, en todos niveles en Argentina, el sueldo más miserable de la historia argentina, no de hoy, siempre es el docente. Una cuestión, perdón. Acá, este año, le hago una pregunta. ¿Saben cómo se desató el conflicto de los estudiantes este año? ¿Lo saben? No sé cómo se desató, pero sé cómo terminó. Te lo digo. Siempre terminan tomando ¿Saben cómo se desató? ¿Saben cómo se desató? A partir de los docentes. Una cuestión, los docentes desataron este conflicto. ¿Por qué? En las jornadas que ustedes nos prometieron, que el gobierno de la ciudad nos prometió, que se están desarrollando. Que se están desarrollando. Un segundo. Los invitaron a dialogar. Por favor. En las jornadas que se están desarrollando, los estudiantes, en un primer momento, vieron que eran falaces. Es decir, nos habían prometido jornadas en las que nosotros íbamos a discutir la reforma, democráticamente, supuestamente, que nosotros íbamos a tener voto en esto, que podíamos vetar en caso de que no nos gustara la reforma. Sin embargo, esto no fue así. No se bajaron los contenidos necesarios para discutir la reforma, sino que se discutían cosas en abstracto, a tal punto que en las jornadas nos han dado cartulinas a todos los cursos, es decir, más o menos, imagínense, 30 cursos por colegio, más de 150 colegios en la capital, a la cuenta 30 por 150, son muchas cartulinas que supuestamente se iban a elevar al ministro de Educación de la ciudad. Cartulinas. Cartulinas. Yo estoy seguro... No estamos hablando de cartulinas. 4.500. Yo estoy seguro que el ministro Bullrich no leyó ni una de esas 4.500 cartulinas en las cuales se planteaba qué tipo de educación queríamos. Sin embargo, una cuestión. Sin embargo, el conflicto, después te dejo, pero me parece que hay que respetar cada uno las posiciones. A partir de todo esto, a partir de las jornadas que se iban desarrollando, los propios docentes fueron los que comenzaron este conflicto. ¿Por qué? Porque veían que además de esta reforma, que en un principio le sacaba horas específicas a cada docente, además de ver eso, veían que esta reforma venía acompañada de otra cosa, que es una cosa que se está aplicando mundialmente, que es un instituto de evaluador docente. A partir de eso los docentes sacan el conflicto. ¿Qué pasa con el Instituto de Evaluador Docente? Que es, en cada colegio, es un sistema que se aplica, por ejemplo, en los Estados Unidos. Evaluar al docente para mejorar la calidad de educación. Evaluar al docente, y a partir de evaluar al docente y a los estudiantes también. Identificar un problema, mejorar. Un segundo. A partir de eso, ¿saben lo que se hace? Me parece una cosa totalmente ilógica. Se pone puntuación a cada colegio, a cada docente. Los colegios que tienen mayor puntuación reciben mayor presupuesto. Los colegios que tienen menor puntuación, menor presupuesto, es de locos. Debería ser lo contrario. Porque ¿puede haber buenos y malos docentes? Es de locos. No, pero una cuestión. Pero si el colegio... No, pero la cuestión del presupuesto, la cuestión del presupuesto, si por ejemplo hay colegios con menor puntuación, a partir de que el nivel educativo falla o que falla algo en infraestructura, porque también se evalúa eso, si el puntaje es menor, debería ser la lógica contraria. Se debería aplicar más presupuesto. Es decir, ¿cómo se solucionan los problemas? ¿Sacando presupuesto a los colegios que tienen menor puntaje? No, todo lo contrario. Aumentando el salario de los docentes, aumentando también el presupuesto en infraestructura. Acá lo que decían era que se aumentó durante la gestión del PRO el presupuesto en infraestructura y se construyeron nuevos colegios. Yo les pregunto, ¿saben cómo se consiguió, por ejemplo, el polo educativo de Saavedra? ¿Lo saben? ¿Cómo se consiguió? A partir de que los estudiantes venían reclamando de
el principio de los 2000 que venía reclamando, bueno, nuevas instalaciones, porque por ejemplo hay colegios, el colegio yo conozco Juan Pedro Naola, que le caía una catarata en su momento en el viejo edificio cada vez que llovía en el patio. Se tenía que suspender las clases. Venían reclamando un nuevo edificio. Sin embargo, el gobierno del PRO no les daba ninguna respuesta. Así como tampoco daban respuesta cuando quisieron recortar becas, así como tampoco daban respuesta cuando quisieron sacar vianas. Sin embargo, una cuestión. Sin embargo, no he hablado todavía porque no nos ha dado ninguna respuesta. Porque acá hay una cuestión. Porque los colegios se han levantado las tomas. En un primer momento se decía que se iba a dialogar con los estudiantes cuando las tomas se levanten. ¿Qué te dije yo? ¿Las tomas se levantaron? ¿Qué te dije si yo? La condición para dialogar... Te dije yo y vos te enojaste conmigo. Te dije que no los iban a recibir. Ah, bueno, pero... No, yo te lo dije. A ver, es una cuestión igual, porque ya nos han mentido, en este caso, 2 veces. Te lo dije, si esto es así, nos han mentido 2 veces. Conmigo. No, pero si esto es así, ya nos han mentido 2 veces. Por una cuestión. Esta reforma... Es un diálogo que tengo con Nicolás. Sí, no, pero esta reforma, pues ya nos han... Yo te avisé. Sí, nos han mentido 2 veces. Te lo dije. Pecamos de inocentes. Porque acá nosotros... Yo te lo dije al aire y vos te ofendiste conmigo. Acá, a ver, una cuestión. Ya nos han mentido 2 veces. En esta cuestión de que supuestamente se va a abrir el diálogo, y en otra cuestión que es que la reforma... cambiar las decisiones. La reforma, que es otra cuestión que desató el conflicto, la reforma nos habían dicho que se iba a implementar en el 2015. A partir del 2015. Mirá, sin embargo, pues me parece que hay que mostrarlo. Déjame explicarte esto. Si vos vas por el camino que estamos mostrando hoy, yo qué sé si puedo llamar al ministro, pueden llamarlo ellos y generar un espacio de diálogo, quizás lo logremos. A partir de tomas no va a haber diálogo. Ahora, espera. Fueron invitados a dialogar y se los recibió bien. Y nos mintieron. Pero él, por ejemplo, nunca lo escuchó el ministro. Un segundo. Pero ya hablaste. Pero él dice que nunca lo escuchó el ministro. Quiero terminar un concepto. Pero respetame